hasta ahorita alguna duda de alguna otra cosa, compañeros? ¿No? Ok. Entonces comenzamos para... Ayer estábamos viendo lo que era el concepto de redes de flujo máximo. Y de nuevo, regresamos al concepto básico. Yo tengo una fuente de la cual sale el flujo. Es un grafo pesado, es un grafo ponderado. Tengo un sink, que es suena muy raro, en español, se diría como como el vertedero, sumidero le llaman aquí, usan la palabra sumidero, ¿no? Sink es ahogar, es donde se va todo, ¿no? Como la alcantarilla, pero suena medio raro. Pero bueno, es uno de los problemas de la familia de problemas que involucran flujos en las redes. Hay varios problemas. Flujo mínimo, flujo máximo, flujo equilibrado, etc. En el problema de flujo máximo, se trata de encontrar el flujo máximo desde un vértice particular S, que es la fuente, el source, hacia un lugar que se llama T, que podría considerarse como se le llama sumidero y es un grafo dirigido. Hay diversos algoritmos. Uno es el de Ford Fulkerson, otro el de Edmund Sharp, algoritmo de Dinic, ¿sí? Y etcétera. Hay más. ¿Por qué hay tantos? Porque cada uno soluciona, todos los algoritmos de alguna manera tienen un determinado costo. Que bueno, quizás cuando llevan estructura de datos o otra materia que tenga que ver con programación, digo, yo no forma parte de este curso, sí se los pueden dar, pero no forma parte de este curso. Y tiene que ver con los conceptos de que todo concepto, le llaman la máxima, el lonche no es gratis. Eso significa de que todo algoritmo soluciona algo, pero produce algo más. O sea, es como, por ejemplo, el petróleo es muy bueno en el sentido de que genera plásticos, genera combustibles, pero también genera mucha contaminación. Lo mismo pasa con los algoritmos, o sea, un algoritmo soluciona algo, pero puede ser muy lento, puede ser muy, puede ser malo en cierto, o sea, no solucionar ciertas variaciones, etcétera. Entonces, por eso siempre hay varios algoritmos o varias soluciones, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, si yo le digo que ay, es que me visualice. Ya, ok, siguiente, ya no me hizo caso así, ok, escape. Y le digo que me cree, más con que me permita, con que no se bloquee. Déjenme volverlo a cargar, que no. Ok, me trae en eso, diapositiva y... No, ok, a ver. Modo elección. Sí, nada más lo que quiero es que nos haga el demo. Ok, esto, el escape, y me debería demostrar otra cosa. A ver, otra vez. Espero que no les pase a ustedes, si no, pues traten de solucionarlo como lo estoy tratando de solucionar yo, o sea, cerrando y volviendo a entrar. Porque igual puede haber un problema con la... Ya está, ok. Listo, le hicimos siguiente página. Si les llega a suceder lo mismo, pues ya saben, ¿no? Sí. Sabemos que es un grafo dirigido. A ver, de nuevo. Primera parte, déjame, ya, ok, aquí está. Es un grafo dirigido, es un grafo pesado. No sé si recuerdan ustedes en que cuando nosotros hacemos grafos en la aplicación grafos, te dice muchas veces que cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo.
Entonces, cuando tú haces un algoritmo de flujo máximo, o sea, te puede decir cuánto es lo más que pasa por ahí y cuánto es lo mínimo que pasa por ahí. Por ejemplo, una tubería. Una tubería te podría decir cuánto es el flujo mínimo que pasa por la tubería y cuánto es el flujo máximo, cuánto es lo más que aguanta, dependiendo obviamente el diámetro de, este, de la tubería. Lo mismo, por ejemplo, los alambres. Nosotros sabemos de los alambres que depende el diámetro, sí, depende el calibre del cable. Pues hay cables que aguantan más corriente y hay cables que no aguantan tanta corriente y se quemarían si les pasáramos más corriente, ¿no? Entonces es lo que los valores que se dan ahí, pues básicamente cuando dices mínimo y máximo, pues muchas veces está relacionado con el concepto de, de que cuánto puede tener o cuánto no puede tener. Por ejemplo, hay aplicaciones en Ciudad de México, y no sé si en otras ciudades aquí, que tratan de lo que alcanzan a ver por las cámaras, depende cuántos carros haya, en un momento dado redirigen el tráfico, o sea, le dicen a la gente, ya no te vayas por aquí, vete por este otro lado. Entonces automáticamente ven que el flujo en una avenida ya se cerró, o sea, ya hay mucho. Entonces tratan de desviarlo para otro lado para precisamente evitar estos embotellamientos. Entonces, si le pedimos aquí que nos trate de calcular el flujo máximo, aquí le tenemos que decir dónde es la fuente, o sea, por ejemplo, aquí el nodo 0 es la fuente y el nodo 3 es el, este, el vertedero, como decía ahí. Bueno, en inglés es más bonito, es sink, donde se hunde. O sea, de aquí sale. Es como, por ejemplo, en el caso de las aguas, ¿no? Que dijéramos, las aguas salen de un lado y van a terminar en otro lado. Entonces, tienes que ver cuál es el flujo. Por ejemplo, estaba leyendo el flujo de las aguas negras en Cuautla y entonces están haciendo una nueva red y tienen que saber cómo la organizan de tal manera que todo vaya a un cierto lugar. ¿Estamos? Entonces, si le pedimos un go para que lo empiece a hacer, nos dice que por qué algoritmo queremos que nos lo haga. Le decimos que por el Ford Fulkerson puede ser cualquiera de los otros dos. Aquí te va mostrando el algoritmo. Te dice que si hay una ruta aumentada, es decir, una ruta que tiene más posibilidades, más ancho. Y te dice que también está usando el DFS. El DFS o búsqueda por profundidad. Recuerden que eran dos tipos, ¿no? El DFS, que es el búsqueda primero por profundidad, Deep First Search, y estaba el búsqueda por amplitud, ¿sí? Entonces te dice que por profundidad empieza a analizar y se da cuenta que te dice, desde el este 0 pasas al punto 2 y luego del punto 2 pasas a aquí ya no va a ningún lado, dice el flujo mínimo, hay un corte de flujo mínimo en el nodo 3 y es de 8, pero está raro, porque la fuente dice, la fuente es en doble sentido. Si es que son doble sentido. Te dice que el flujo máximo que puedes tener aquí es de 8. ¿En qué sentido usan el flujo máximo? De que dicen, de acá para acá son, de acá para acá son 4 y luego de acá serían, es que dice que hay un corte en el nodo 3. Dice el corte máximo. Corte está subrayado. Dice que hay un problema con el nodo 3, que en cierta manera se cortan con este y no se conectan como deberían de ser. O sea, porque aquí te dan un 4 y acá te da un 5.3. Entonces, a ver. mm, de nuevo, computa el flujo máximo. Le dices que sea desde el nodo 0 hasta el nodo 3. Por ese algoritmo. A ver. Y sí, me lo calcula y me lo calcula mal. O sea, porque me dice que nada más los vértices son estos dos y que son 8, que sería 5 más 3, pero de 0 a 3 es 0.
Sí, de nuevo, no lo puede calcular. Entonces le dices que lo haga, pero que lo haga por otro algoritmo. De nuevo te dice que solamente dice incrementa la capacidad del máximo flujo por un cuello de botella. Dice que hay un cuello de botella. Dice, hay una ruta aumentada, encontré una ruta aumentada usado BFS, que es el algoritmo este algoritmo usa búsqueda por amplitud para cada arista en la ruta, decrementa la capacidad por el cuello de botella, incrementa la capacidad de BDU por el cuello de botella. Un cuello de botella es aquel nodo donde llega demasiado, por ejemplo, el 1, en un momento dado podría ser un cuello de botella, ¿no? Porque le llega demasiada información. Entonces, te dice que de acuerdo a cómo está eso, vamos a ver otro. Por ejemplo, este es otro nodo, te dices igual del 0 a 3, por Fulkerson. Empieza a buscar. For Fulkerson utiliza DFS, que utiliza por búsqueda en profundidad. Sí. Empieza a rastrear todas las posibles rutas y empieza a cambiar los valores del máximo y mínimo en los vértices, de tal manera que trates de encontrar los valores que tú andas buscando. Te dice que el valor máximo que puede encontrar de 0 a 3 es 8. 0 a 3, 8. Por aquí serían 7, por aquí serían... Solo que suma estos dos valores, 5 y 3. Que sea 0 por acá y 5 y 3 por acá. Sería, pero... Está raro. Pero bueno, aquí lo que les va a mostrar, de nuevo, es de que hay como un cuello de botella. Déjame buscar otro grafo a ver si... Que no sea ese. Ok, este es otro. Y le digo que me compute el flujo máximo, que vaya desde 0 hasta 4, que sería ese. Y que use el for Fulkerson. De nuevo, empieza a rastrear. For Fulkerson es un algoritmo que busca por profundidad, es decir, va buscando los hijos de los vecinos primero. Y luego busca y por ejemplo el otro que buscábamos, no me acuerdo, el de Edmond Caps, él busca pero por la amplitud. O sea, busca primero en todos los vecinos y luego ya después empieza a buscar en todos los demás. Entonces te dice que aquí de nuevo este, encuentra los flujos que llegan hacia el de este llega de 3, llega de 4. Ok, ya capté. La idea es de que aquí trata de ver cuánto es el flujo que va corriendo hacia el nodo 4 y te dice que el máximo nodo, el máximo valor, equilibrando todos los demás, serían de que llegan 3 por acá y que te llegan 4 por acá. Por eso te dice que de 0 a 4 el flujo máximo es 7. De acá para acá, pueden ser 4, pero como aquí nada más serían 3, entonces aquí te va a sobrar 1. Aquí en este caso, por ejemplo, también igual, si llegan 2 de este lado y 2 de este lado, serían los 4. De este lado serían 3. Serían de este lado 3 y de este lado 4 serían 7, que son los que llegan hacia 4. De aquí van 3. Y de este lado también van otros 3, serían 6, pero serían demasiado para suponiendo que fuera ese flujo, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que se intenta es de equilibrar los grafos de tal manera que tú puedas ver que llegue la máxima cantidad posible que sale desde 0. Aquí, por ejemplo, llegan estos 4
y estos 7 y regresan estos 7. A ver, de nuevo viendo los gráficos de ejemplo. Ok, que estamos en ese. Sí, empieza a calcularlos. Y empieza a ver, se supone que de la fuente salen 5. Entonces tienes que equilibrar de tal manera que de eso que sale de la fuente, ahorita por ejemplo se modifican para que de la fuente salgan 8. Y al vertedero también llegarían 8, llegarían 3 por acá y salen 5 por acá. Aunque de la fuente salgan 4 y 4, por acá nada más llegan 3 y por acá llegarían 5. Lo cual implica que de esos 4 que llegan por acá, de esos 4, 3 pasan así, y esos 4 que llegan por acá, uno pasa por este lado y los otros 4 pasan por este lado. Por eso se divide, y en que es un cuello de botella, entran 4 y de este lado tendrían que haber entrado 1 para que de este lado salgan 5 y de este lado salgan 3. ¿Sí? Aquí lo que quiere decir es que de este nodo fuente, aunque salgan 4 y 4, de este lado llega. ¿Por qué? Porque el tamaño, o sea, los vértices que van a tener no siempre son iguales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tú tienes una instalación industrial donde permiten más voltaje, o tienes una casa donde tienes menos voltaje, pues las entradas no son las mismas, y los flujos no son los mismos, ¿no? Entonces, buscamos otro de... el Ford Wilkinson te dice que ese es el matador del algoritmo. Le ponemos el Ford Wilkinson. Empieza a calcular. Empieza a equilibrar el nodo. O sea, de cuánto salen del nodo fuente a dónde salen el nodo destino. Shrink. Y entonces empieza a hacer todos los cálculos. Pero o sea, tarde o temprano, cuando tienes un algoritmo de optimización, sobre todo si es un algoritmo de optimización voraz, un algoritmo voraz busca todas las opciones posibles. ¿Cuál es el problema? Pues de que puede trabarte la computadora, ¿no? O sea, puede encontrar tantas posibles soluciones que, que la computadora se pueda trabar. Esa es una de las poderosas razones por las que se supone que se usan las supercomputadoras. En el caso de las supercomputadoras, precisamente pueden usar algoritmos voraces que de alguna manera encuentren todo lo que quieran. Por ejemplo, aquí en este caso, después de todos estos cálculos, te dice que la mejor opción es mandar 8 por aquí y mandar 8 por acá, mandar 8 por aquí, recibir 8 por acá, y esto de este lado prácticamente sería inútil. No tendría ninguna utilidad. Sí. Ahí en ese caso es que después de todo lo que averiguaste y después de todo lo que hiciste, te das cuenta de que no, pues no sirvió de nada. ¿Estamos? O sea, básicamente no, algo que podrías haber hecho desde el principio. No sé si les ha ocurrido, digo, porque a mí me ha ocurrido varias veces, cuando tengo la manía de usar Google Maps aquí en San Luis. Aquí en San Luis casi nunca lo uso, por lo mismo de que realmente yo no creo o sea, fui repartidor, entonces me sé organizar bastante bien. Ok, este sitio se me hace interesante porque les permite, eh, ¿cómo se llama? Les permite visualizar los nodos. Por ejemplo,
este es otro árbol, dice, dado el árbol, el árbol de binary search, el árbol de búsqueda, como se muestra, vamos a ver cómo se comportaría en orden, ¿sí? Entonces, en cómo se comporta, buscando en orden o en los demás. Entonces, le decimos que no lo manden. No, no, no. Dice, dado el siguiente, se crea la secuencia de vértices que son visitados por que sea en orden. En orden sería primero un hijo, luego el papá y luego el siguiente hijo. Entonces primero sería el 4, el 14 porque es el hijo que queda más para acá, luego sería el 30 porque es el que queda en medio, luego sería el otro hijo, pero el otro hijo, este se considera como un hijo, luego sería este y luego sería este. Entonces entonces seguiría este, y luego ya que es esto, entonces seguiría el luego y por último según yo. Sometes el cuestionario y te dice que sí estoy seguro, y te dice, me equivoqué en uno, checa tus respuestas, ¿en cuál me equivoqué? Ah, no, dice, tu respuesta a esta cuestión fue correcta. Sí, o sea, ¿cuál es la política en in order? De que yo veo el hijo y luego el papá y luego el siguiente hijo. Veo el hijo, luego el papá y luego el siguiente hijo. Entonces, así que depende cómo esté buscando. Como verán, hay muchos tipos de redes. ¿Sí? Por ejemplo, la ruta más corta. La ruta más corta es uno de los algoritmos más famosos que hay. Se fijan desde el algoritmo de Dijkstra, programación dinámica, búsqueda por amplitud, el algoritmo de Ford-Bellman. ¿Sí? Entonces le digo, a ver, quiero buscar por Dijkstra y quiero ver el original o el modificado. Muchas veces ustedes van a poder ver en todos los algoritmos que existe el concepto de, yo hago un algoritmo, o sea, imagínense, el algoritmo de Zárate. Ay, qué padre. Pero hay alguien que de repente dice, oiga, ¿y si le ponemos esto? ¿Y si le agregamos lo otro? Entonces, ya ocurre una modificación. De hecho, las mismas personas muchas veces modifican sus propios algoritmos cuando se dan cuenta que hay una mejor manera de hacerlo. Entonces, usamos el original. Usamos este original, empieza a ejecutarlo. Si se fijan, busca por, por amplitud. Y ya después de que buscó por todos lados y te dice estos no están conectados, dice, ya que revisa todos y va más, entonces dice la ruta más corta del 0 hasta el 4 es esta, la ruta más corta del 0 hasta el 5 es esta, y en esto si se fijan no lo destaca porque como es un grafo inconexo, es decir, no puede llegar hasta acá, entonces el algoritmo advierte que esta parte pues no se puede, ¿sí? Entonces, es un algoritmo por amplitud. O sea, primero busca en sus vecinos y luego empieza a buscar en los vecinos de sus vecinos, pero primero los vecinos. Y aquí, te dice en cuánto tiempo se taló, logaritmo natural de B. Sí. Por ejemplo, si buscamos de nuevo en otros grafos de los que están de ejemplo, por ejemplo, te pone y dices de nuevo el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo original donde dices que el vértice donde vamos a empezar es el 1 y vamos a usar el original. ¿Sí? Entonces el 1 empieza a buscar sus vecinos, luego los vecinos de sus vecinos, empieza a buscar por todos lados. Y ya que terminó de revisarlos todos,
Se da cuenta que dice, la forma más es por ahí, la forma más rápida de llegar al 4 es por ahí, y los nodos 0 y 2 pues realmente no le interesan. O sea, básicamente son nodos que esa ruta, o sea, por ejemplo, para llegar del nodo 1 hasta el 4, pues el 0 y el 2 sería más rápido, sería más largo y sería más y es inútil. Lo mismo sucede con el 3. Con el 3 ve otra ruta y dice, pues todo lo que queda en medio ya no me... Una pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos este tipo de cosas cuando se diseñan carreteras? Porque eso se hace, ¿eh? Se lo digo porque yo conocí a un cuate que se dedicaban a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando diseñan carreteras, compañeros? Pero cuando ves en carreteras, por ejemplo, aquí en este ejemplo, en en el centro, pues obviamente me imagino que estaría conectado a algún lugar, ¿no? Exacto, pero el problema es que cuando hacen carreteras o cuando le dan mantenimiento a las carreteras, que es lo más correcto, cuando le dan mantenimiento a las carreteras, el problema que está con este tipo de políticas, ¿qué es lo que pasa con las carreteras que unen o con los nodos, con los vértices que unen a los nodos 0 y 2? ¿Qué creen que es lo que pasa? ¿Qué creen que es lo que pasa, compañeros? Con estos vértices que están en gris, ¿qué creen que es lo que hace el gobierno? Los gobiernos municipales, Que no estatales. les da mantenimiento. Exacto. No sé si les ha tocado ver las carreteras más pequeñas, las que unen pequeñas comunidades. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Están en mal estado, ¿no? Muy mal estado. De hecho, yo creo que los estados que he visto donde tienen peores carreteras es en Veracruz y en Oaxaca. Bueno, tampoco han dado mucho en Chiapas, pero bueno. Este, lo único aquí en esos casos es eso, de que este algoritmo te permite ser eficiente, ¿no? Bastante eficiente, pero el problema está de que esa eficiencia te hace que también descuides mucho, ¿no? O sea, que digas, ah, pues de todas maneras eso casi no lo usan, entonces que se quede como está, ¿no? Muchos de estos algoritmos, de hecho, todos los que tienen que ver con lo que les digo aquí de visualización, se usan para eso, se usan para optimizar, ¿eh? O sea, realmente los podemos, aclarando que el curso no involucra todo eso. O sea, teoría, bueno, no tengo idea, pero se supone que en redes de computadoras ustedes verían un poco más de esto. A ver, lo de listas ligadas y ordenamiento lo verían en estructura de datos, creo yo. Tablas hash también deberían de verlo ahí. Árboles binarios de búsqueda o esto deberían de verlo en, no sé. O sea,
el problema en cada uno de estos casos es de que bueno, por ejemplo, el caso clásico del el salesman traveling, el problema del agente viajero, que es que tienes que hacer un, un circuito en donde sales de un nodo, por ejemplo ¿no? Sales Estos son obviamente grafos de ejemplo, pero te dice, puedes hacerlo por fuerza bruta, por programación dinámica o por aproximación. El problema del agente viajero es lo que se conoce como un problema. A ver, déjenme explicarles. Hay un término que se le llaman algoritmos dependiendo de lo que se tarden. Si lo que se tarden es más o menos medible, se dice que son polinomiales. Es decir, que te va a dar un valor cuadrático, cúbico, o sea, que crece de cierta manera controlable. Pero cuando las combinaciones que se hacen para obtener la solución son demasiadas, por ejemplo, aquí lo intento resolver por fuerza bruta, o sea, buscar todas las posibilidades. Ni siquiera me deja. Oye, no, a ver. Por aproximación, por TCP. Ok. Intenta buscar, ¿no? Por ejemplo, el problema de la gente viajero, cuando son demasiados nodos y demasiadas rutas, se considera que llega a ser tantas las posibilidades que ni siquiera una supercomputadora durante años podría resolverlas. Entonces se dice que es un problema de NP completo, no polinomial. NP significa no polinomial. Significa que la cantidad de posibilidades que puede haber son tantísimas, por ejemplo aquí en este caso, no es tantas porque lo logra descubrir en un tiempo razonable. Claro que en un momento dado el TSP o el problema del agente viajero no es un algoritmo, sería más bien un algoritmo avaro, que ya cuando encuentra una solución mínima ya no busca otras, ¿sí? No es un algoritmo voraz, porque si lo hacen voraz nunca terminaría en años, ¿sí? Entonces, como verán, pues esto es una gran cantidad de cosas, una gran cantidad. Y como les decía, no está, básicamente está contemplado de que les expliquemos básicamente que existen y que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, otro tipo de redes que son también súper muy útiles, pero que no, ¿cómo se llama? Que no normalmente, que lo van a hacer, lo van a ver, por ejemplo, más posiblemente en lenguajes de programación o cosas por el estilo, o si no, hay un tipo de programación que se le llama programación por eventos, programación basada en eventos, que es la que te enseña, por ejemplo, la programación web. Programación basada en eventos es que alguien hizo un alguien hizo algo y entonces el programa tiene que ser otra cosa, o sea, el programa se vuelve reactivo. Programación reactiva, programación basada en eventos. Y se trata de lo siguiente. Dice, en 1962, Carl Petrie hace una herramienta matemática para el estudio de comunicaciones con los autómatas. Los autómatas son un tipo de grafos en los cuales se supone que se van moviendo, que vas avanzando en el grafo, es decir, vas recorriendo el grafo de una manera que se le llama automática. Es decir, cada vez que sucede algo, el autómata cambia de un nodo a otro nodo. Cada uno de estos nodos se conoce como lugares o como estados. Cuando ven autómatas en lenguajes de programación, pues lo van a ver más a profundidad, pero es como lo siguiente, es como digo, las personas somos la vida de las personas es como un autómata, es decir, al año dejas de ser un recién nacido y ya eres un bebé. A los 10 años, a los 5 años ya eres un niño.
A los 15 años eres un adolescente, a los 20 años eres un joven. ¿Qué significa? Pues significa que cada uno de eso que estoy diciendo es un estado, es un lugar, y el número de años fue la transición o los vértices, y es en forma automática, o sea, no hay... El hecho de que ocurran los años hace que cambiemos de un contexto a otro. Entonces dice que eso te sirve para modelar y análisis de protocolos de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, en un teléfono, el estado inicial, marco el número. Ese es el primer lugar. Hasta que la persona del otro, y se envía una señal a la otra persona. Hasta que la otra persona no contesta, entonces cambiamos del nodo inicial, cambiamos al nodo donde este contestó. Ahora, si no contestó, entonces cambiamos a otro nodo, donde te tiene que mandar un mensaje de que no contestó. Si la persona contestó, entonces hasta que no establezca colgar alguno de los dos, entonces vas a seguir aquí. Si alguien cuelga, entonces de aquí pasas para acá. ¿Estamos? Podemos ver como los estudios. Cuando alguien dice, empiezas en kinder, todos empiezan en kinder. Si el kinder lo terminas, pues entonces pasas a primaria. Si no lo terminas, entonces pasas a quién sabe dónde. Bueno, no hay nadie que le pruebe kinder, ¿verdad? Se supone. Pero no todo el mundo termina la primaria. Entonces igual puede llamarse así. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de grafos? Son grafos bipartitos, es decir, que se pueden dividir en dos y pueden seguir siendo grafos, que consisten en tres objetos, lugares. Los lugares son eh, cada uno de los nodos. Transiciones, lo que permite cambiar de uno a otro de los nodos. Arcos. Un arco es el que te dice si vas para un lado o para otro lado. Por ejemplo, como los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son parecidos a las, la diferencia de que, en ¿cómo se llama? En los diagramas de flujo se supone que las transiciones son automáticas. Es decir, automáticamente pasas de un lado a otro. No hay ningún concepto como tal de transición. A ver, déjenme tratar de explicarles a grosso modo qué es la transición. Una transición es un evento o es algo que hace que cambies de un concepto a otro. Por ejemplo, si ustedes llevan esta materia y la prueban, entonces la transición permite salir de aquí y pasas a otra materia. Si la materia no la prueban, entonces se quedarían en esta materia y tendrían que volverla a revisar. Se forma un ciclo, un bucle. Por ejemplo, si no pasas la materia de cálculo diferencial, en el momento que la pruebes, esa es la transición. Aprobar la materia de cálculo diferencial, aprobando, esa es la transición, y eso te permite pasar a otro estado que sería llevar la materia de cálculo integral, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como materias seriadas. Las materias seriadas son aquellas en las cuales para pasar de uno a otro necesitas acreditar la anterior, ¿sí? Es decir, por ejemplo, quieres llevar sistemas operativos 2 o bases de datos 2, pero necesitas pasar la 1. Entonces, los lugares son las materias. La transición es cuando pasas la materia. Y el arco orientado es para dónde vas, o sea, si vas para un lado o si vas para el otro. Otra manera que puede verse es como, por ejemplo, cuando avanzas en una carretera. La transición sería cuando pagas el peaje, y dependiendo del peaje puede ser que vayas por un lado, que puede ser que vayas con el otro, que sería un arco orientado. En las casetas muchas veces hay casetas que van para un lado y hay casetas que van para otro lado, ¿sí? Entonces el pagar
el dinero en una caseta, podría verse como una transición. ¿Sí? Entonces, te dice, un lugar se puede unir mediante un arco con una transición, y una transición se puede unir con un lugar también mediante un arco. Pero nunca habrá dos arcos o dos arcos juntos o dos transiciones juntas, porque no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque se supone que la idea del modelado es pasar de un lugar a otro. Es como cuando terminaron la primaria, pasaron a la secundaria. Cuando pasas de la secundaria, si se fijan en la secundaria hay varios arcos. Cuando sales de la secundaria, una pregunta, ¿nada más hay un solo lugar al cual puedes ir? No. No. ¿Pueden ir a dónde? La transición es cuando ya obtienes tu certificado. Esa es tu transición. El lugar es la secundaria. ¿A qué arcos tendría para poderte ir ya que terminas la secundaria? Podrías empezar en el seminario, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno, podrías empezar el seminario si te quieres hacer padre. Podrías irte a irte a los Cobach, te puedes ir a los Cebetis, te puedes ir a muchas cosas, ¿no? Sí, sí, compañeros. Sí. Eso significa que entonces, ahora igual, cuando tú terminas un bachillerato, que puede haber sido el Cebetis, esto, lo que sea, cuando tú terminas, mi pregunta es, nada más tu transición es cuando terminas. ¿Qué pasa si no terminas? ¿Te quedarías en el mismo lugar? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no terminas la secundaria? Pues te sigues, sí, compañeros. O sea, te sigues quedando en secundaria. ¿Y cuándo vas a salir de la secundaria? Hasta que tengas tu título, ¿no? Bueno, tu certificado. Exacto. Por ejemplo, ¿cuántos años esperan estar ustedes aquí en el TEC? Se supone que el mínimo son 3 años y medio y el máximo son 6. Unos 5, ¿no? El normal son 4 y medio, ¿eh? El normal son 4 y medio, son 9 semestres. Normal. Yo hice 8, y hay gente que hace 12. ¿Ok? Luego dices, entonces de nuevo, lugar es en donde estás, es el nodo. Transición es lo que te permite cambiar de un nodo a otro nodo. Arcos ordenados es el que orientados es el que te dice si vas para un lado o si vas para otro. ¿Ok? ¿Sí queda eso claro? La red de Petri. Sí. Pero regresamos al concepto. O sea, la red de Petri te permite modelar un sistema donde vas cambiando. Por ejemplo, hay esquemas educativos. Cuando entras a la universidad, después de que terminas la licenciatura, ¿qué sigue, compañeros? La maestría. Hay dos variantes. Bueno, una es que te vayas a trabajar. Otra, que te vayas a la especialización y luego la maestría. O a veces la especialización está dentro de la maestría, como a mí me pasó. O sea, yo mi maestría es en ciencias computacionales y mi especialidad es en sistemas distribuidos. Si después de eso sigue la maestría. ¿Y luego qué sigue después de la maestría? El doctorado. ¿Y ya qué sigue después de eso? Ya nada. Ya El se acabó. postdoctorado no es una carrera, ¿eh? Si el postdoctorado, por ejemplo, yo hice un postdoctorado en la universidad, pero nada más es una estancia, te vas a convivir con ellos y hacer un proyecto y ya, pero no es estudios, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que llegas a por ejemplo, en este caso, se le llama una retroalimentación, es decir, el sistema avanza, avanza y avanza hasta que se retroalimenta, ¿no? Claro que puedes llegar hasta un nodo terminal.
Un nodo terminal sería de que ya de ahí ya no avanzas. ¿Dice? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace una red de Petri? Te permite, dice, cada lugar, regla de evolución, un lugar P es un lugar de entrada de una transición si existe un arco conectado que conecta este lugar a la transición. Un lugar P es un lugar de la salida de una transición si existe un arco orientado que conecta esta transición al lugar. ¿Sí? O sea, aquí hablamos de T, que son las transiciones, hablamos de P, que son los lugares, y estas flechas serían los arcos. Cada lugar puede tener una marca o un token que indique cuando la condición aceptada es falsa o verdadera. Por ejemplo, en el caso de los estudios, tu certificado es tu token. ¿Tienes el certificado? Falso. Significa que te sigues quedando ahí. Tienes el certificado verdadero, ya pasas. ¿Ok? Entonces es una manera natural por eso se le llaman autómatas. Se le llaman autómatas porque se supone que cuando se cumple la condición, automáticamente puedes pasar al siguiente nivel. ¿Sí, compañeros? Esa es la idea. La idea en esto consiste precisamente en que nosotros pensemos y decimos, de aquí paso esto y de aquí paso esto. Automáticamente, en teoría sí. O sea, en teoría se supone que la gente nos piensa de esa forma, ¿no? O sea que, pues ya terminaste la secundaria, pues la prepa. Ya terminaste la prepa, pues la licenciatura. Ya terminaste la carrera, pues la maestría, y así. Claro, no necesariamente, también las transiciones pueden cambiar, ¿eh? También en un momento dado dices, terminé la carrera, trabajar. ¿Y qué serían entonces una bifurcación? Como los diagramas de flujo. De hecho, mi asesor de tesis decía que si no tienen obligaciones económicas con nadie, o sea, no tienen hijos, no tienen papás que ayudar, cosas por el estilo, pues sigan en los posgrados, ¿eh? Digo, pagan por eso. A mí me lo pagaron. Digo, yo no tenía dinero para una maestría. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? Wow, ¿sí le entendieron? Qué bueno. No, digo, lo que pasa es que son problemas complejos, ¿eh? Aclarando que no estamos viendo la parte más